Entonces, de entrada, bueno, pues el formatito que yo manejo es darte la bienvenida a mi programa y agradecerte. Muchas gracias. No, a ti. Gracias por estar aquí con nosotros en Costa Urbana. Y bueno, pues el asunto de la ciudad, el asunto de la ciudadanía y el asunto de la creación, pues son temas que nos reúnen, ¿no? Nos reúnen en este programa y siempre comenzamos pidiéndole al entrevistado o al invitado pues que haga una presentación. ¿Quién es Daniel Gallo? Mira, pues creo que quizás pues un sembrador. Yo me inicié un poco en la danza hace mucho tiempo y estuve algún tiempo haciendo mis pininos en la Ciudad de México y después estrené algunos proyectos con el ballet de Emma Pulido. Te estoy hablando de hace... soy muy malo para las fechas, pero estuve por ahí cerca de 2 años y medio y fue bastante corto mi viaje por ahí, por la danza. Me llamó más bien el teatro y en esa búsqueda de estar con el teatro, tratando de encontrar mi lugar, estuve con algunos directores, con Pedro de Juan, con quien tomé algunos talleres de teatro y de improvisación, con Ricardo Dalmachi, también estuve ahí como buscando mi lugar con algunas obras y pues trataba de entender qué era lo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Porque sí sabía que sentía una emoción muy interesante en el escenario, quería decir cosas, quería comunicar algo, hasta que de pronto encontré a un hombre que se llama Jeff Johnson y a otro que se llama Gabriel Chamé. Ambos son payasos del Circo del Sol y fue muy curioso, ¿no? La manera en que coincidimos y por fin encontré ahí mi vocación, mi lugar del payaso y el cuentero. Empecé a contar cuentos y me pareció muy interesante el mezclarlos. No soy el primero que lo hace, pero la manera en que yo lo comparto ahora, pues es curioso porque cuando empecé a contar cuentos hace como 10 años, Cancún pues era otra cosa. Es bien interesante, parece fácil y se dice fácil el hecho de contar cuentos, pero me documenté, obviamente. Trabajé algún tiempo como con algunas compañías de teatro, pero contar cuentos es otra cosa. Y entonces tuve que estar al día, comprar libros, leer muchísimo, saber qué tipo de libros, por el tipo de público que aparecía ahí, ¿no? Diferentes edades. No era lo mismo contar para bebés que para niños de 12 años, 18, y hoy día cuento también cuentos para adultos. Daniel, me da la impresión que te has ido configurando con la propia ciudad, ¿no? Platícanos, ¿hace cuánto tiempo llegaste a Cancún y cómo era ese Cancún en comparación con este Cancún que estamos viviendo el día de hoy? Ok. Cuando yo llegué, pues prácticamente el primer departamento donde yo viví estaba muy lejos de aquí del centro. Fue una oportunidad que me brindó una amiga
y pagaba 500 pesos de renta en medio de la selva. Y tenía que tomar un camioncito y todo el camino que hacía el camión era selva. Y donde me bajaba, igual, ¿no? Me bajaba en una terracería donde tenía que caminar una vereda, prácticamente Sascap, y caminaba de 10 a 15 minutos para poder llegar a otro lugar. Así que, pues todo esto que estamos viendo aquí sobre la Tulum no existía, ¿no? Había selva por todos lados. Pero realmente era un Cancún súper tranquilo. Yo iba a todos lados caminando o en la bicicleta. ¿De qué año estamos hablando? Mira, yo tengo 21 años viviendo aquí. O sea que si le restas, soy malísimo para las cuentas, pero hace 21 años que yo vivo acá. Iba con mis amigos, ¿no? Y entre mis amigos íbamos hombres, mujeres, a veces hasta niños, y regresábamos a veces a casa del cine, 11, 12 de la noche, y era tranquilo. Así que todas estos lugares a los que nosotros acudíamos, pues eran poquititos. Yo escuchaba incluso que toda la gente que llegó antes de mí iba a una tiendita que estaba muy cerca de la Tulum y que tenías que atravesar, ya fuera en bicicleta o en carro, y todo el mundo llegaba a comprar ahí sus cosas, y todo el mundo llegaba ahí a saludarse, a conocerse. Y definitivamente, pues bueno, era un Cancún amistoso, donde todo el mundo se conocía. Y me parece también, escuché mucho acerca de ello. Pilar Jufresa tenía una compañía de teatro donde incluso Tiziana Roma pertenecía, y poco a poco fue evolucionando hasta, bueno, no sé en qué quedaría, ¿no? Pero cuando yo llegué, lo que había era el 8 de octubre, un pequeño teatrito de láminas, en donde estaba La Bambalina, estaba Leonardo Costa y su esposa Pilar, Magdalena Hidalgo, Irán y Oscar. Y yo llegué ahí buscando a la gente de teatro y pues inmediatamente me incorporé con ellos. Hicimos bastantes cosas juntos. Y bueno, esto fue después de esa época, pues un cambio radical, porque pues llegó muchísima gente de todos lados. Ahí yo me di cuenta de cómo había crecido. ¿Por qué? Pues porque veía todo el movimiento que se hacía, ¿no? ¿Y tu opinión de este Cancún que estamos viviendo, para bien o para mal? La verdad es que me encantaría poder expresarlo. La única palabra que me viene a la mente es bizarro. No. Mira, por ejemplo, ¿no? Veo puestos por todos lados, ¿no? Nadie respeta nada. Te encuentras con espectaculares, con ruido visual. La gente se estaciona donde quiere. La policía para a quien quiere. Accidentes de lo más increíbles que te puedas imaginar, porque pues hay gente que practica deportes y no hay ningún tipo de respeto, robos, asesinatos. Y yo lo que me pregunto cuando veo eso es cómo es, o qué nos pasó más bien, o qué nos está pasando, que de alguna manera tendríamos que reaccionar. No sé si exista
a través de la ley, porque pues me vuelvo a preguntar cuál. Existe, pero está muy acomodada, ¿no? De tal manera que nosotros, los ciudadanos, pues no tenemos prácticamente ningún derecho. O creo que hemos rebasado ya los límites de lo surrealista, ¿no? A mí me encantaría poder ayudar de alguna manera, ¿no? Hace poquito alguien comentó en redes sociales que qué hacía, por ejemplo, un contador de historias como yo, ¿no? Que si yo creía que eso ayudaba de alguna manera. Y justamente ahorita iniciando la plática, lo que tú me decías, ¿no? El arte es una herramienta súper poderosa. Y ahora, bueno, hay más respuesta. De alguna manera las redes sociales hacen que nos enteremos de todo lo que sucede alrededor, pero es importante tener acciones, ¿no? Ya hay mucha gente que nos estamos reuniendo para hacer cosas, para proponer, para estar presentes sobre lo que se está haciendo en cuanto a los planes en el futuro para la ciudad, informándonos quiénes son o quiénes van a ser o quiénes se están postulando para un futuro, ¿no? Porque esta frase que es muy gastada, pero que a lo mejor no la entendemos, ¿no? Los impuestos nosotros finalmente los pagamos, es dinero de nosotros, con el que nosotros trabajamos. Y tú te puedes dar cuenta, ¿no? Ahorita llevamos caminando un buen rato y ves estas obras donde abren un hoyo y lo tapan. Lo abren y lo tapan. Y sería interesante que entendiéramos esto, ¿no? Es nuestro dinero. Es nuestro y no lo están ocupando para tener una ciudad como debería de ser. Es un destino súper importante en donde la derrama económica es increíble. Regresando al punto de que la gente esté más participativa, pues sí, creo que incluso los chavos, ¿no? Se están organizando. Sí, estamos, me parece que también hay un miedo, ¿no? No sé, por represalias que se puedan tener, por supuesto, porque pues las ha habido, hay amenazas de muerte, pero yo creo que es una época difícil y de todas maneras tenemos que hacerlo, tenemos que alzar la voz, salir a la calle y organizarnos. ¿En qué momento se perdió la comunicación entre autoridad, empresarios y ciudadanía? Pues desde el momento en que no decimos nada, ¿no? No dijimos nada. Y recuerdo, no tiene mucho que pasó. La gente salía de noche a correr en la ciclopista de la zona hotelera. Y una amiga, seguramente todo el mundo la conoce, Patricia Madero, nos contó que una vecina muy cercana de ella, su amiga pues, estaba corriendo en la zona hotelera y la jalaron del manglar y pretendían pues lastimarla, ¿no? Pues como si se hubiera caído un coco de estas palmeras, ¿no? Nadie dijo nada, nadie hizo nada. Y realmente me parece, como te decía hace rato, bizarro, ¿no? El hecho de que nadie levante la voz, nadie diga nada. Y ahí en este caso las redes sociales, me parece que el hecho de poner una carita enojada no significa nada, ¿no? Sí para enterarnos, pero llevarlo a la acción. Por eso tenemos que organizarnos, ¿no? Ser más, estar juntos, crear formas, maneras y trabajar, ¿no? Creo que eso es lo que nos va a hacer fuertes, ¿no? Trabajar todo el tiempo. A lo mejor les va a sonar ridículo, ¿no? Pero al nivel que estamos, yo diría, pues dejen el fútbol un rato, ¿no? Con esa misma pasión vamos a cuidar a nuestra familia y el lugar donde vivimos. El meme
está bien que se rían, ¿no? Pero creo que tenemos que tomar ya otro tipo de acciones, ser mucho más creativos, ahora sí demostrar lo creativos que somos para tomar cartas en el asunto y participar, ¿no? Entonces sí, hay que revivirlo, ¿no? Hay que, no sé, ¿no? Emocionar a la gente, ¿no? Las emociones las traen ahí entripadas, hechas bola, porque también está enojada, ¿no? Está encabronada, más bien. Pero tampoco ve solución o ve una salida, ¿no? ¿Te atreverías a identificar o a señalar algo que digas, esto ya es parte de la identidad del cancunense? Te doy algunas coordenadas. Hay quienes dicen, una de las cosas que nos identifica es el mar. Otros te dicen el trabajo. Toda la gente es muy trabajadora y muy chambeadora. Ok, o otros te pueden llegar a decir la diversidad, algún elemento que Daniel Gallo en su trabajo y en su estructuración creativa que diga, esto es lo cancunense. Pues, híjole, es que se me vinieron varias cosas a la cabeza, pero quisiera ser muy positivo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando cerró el Foro Zoila, antes de que se fuera todo al carajo, porque realmente fue una pérdida, perder un espacio teatral. La verdad es que yo sí sentí mucho coraje, ¿no? Demasiado, porque veía el elefante blanco que está ahí sobre la Colosio, ¿no? Decía, ¿cuánto no se gastó ahí? Con un poquito que donara, no se cerraría ese teatro que además costó mucho trabajo armar Y entonces nos organizamos, los teatreros, o teatristas, o actores, y donamos nuestro trabajo como para querer salvarlo, ¿no? Y entonces fue una causa, ¿no? Interesante por la cual pues nos volcamos para ayudar a que no cerrara, ¿no? Hicimos ahí un esfuerzo, me parece que no fue el suficiente, pero pues fue un acto, ¿no? Híjole, no sé cómo llamarlo. Como solidario. Totalmente, pero que, no sé, a lo mejor somos muy románticos, ¿no? Pero creímos que íbamos a poder salvarlo, ¿no? Creo que eso es una muestra de compañerismo, ¿no? Sería muy interesante que lográramos unir, ¿no? Todo el arte, todas las disciplinas, que fuera pues una fórmula, ¿no? Si repara y es una herramienta para ayudar a reconstruir el tejido social, sería muy interesante que lo cancunense fuera eso, ¿no? Para ayudar en un montón de áreas, muchas, que de hecho lo hace, ¿no? Pero creo que eso podría ser algo muy cancunense. Daniel, y en este caso con tu oficio de contar cuentos, pues veo en ti una gran responsabilidad, porque imagínate que en algunos años un niño te diga, cuéntame el cuento de una ciudad que se llamaba Cancún. Totalmente, es una responsabilidad. De hecho, vengo ahorita de estar en Café con Gracia y pues uso cuentos que existen desde hace miles de años y casi siempre les comparto eso, ¿no? Antes no había escuelas y la manera de compartir el conocimiento era a través de historias, y hay de todas, ¿no?
de lo que tú quieras. Así que, pues cada vez que me enfrento a un público en donde van no solamente los niños y niñas, sino que van los papás y adolescentes, porque este lugar al que voy es un lugar que en realidad no es un espacio preparado, llamémosle teatralmente, no es un edificio de teatro. Y yo trato de acondicionar y poner las cosas para que se escuche y que se vea bien. Y entonces, después de todos estos años, entendí cómo poder dirigir los cuentos, no solo a los niños, sino para que los papás se la pasen muy bien, porque lejos de que sea solo entretenimiento, aprenden muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una experiencia única, irrepetible, y que es un momento, ¿no?, especial. Así que, pues, cuando escuchan alguno de los cuentos que les comparto, se van contentos, felices, recapacitando y se les queda grabadísimo. ¿Por qué? Porque además tiene una estructura perfecta para que la entienda cualquiera. En algún punto todos nos encontramos, ¿no? Pero cada cuento se enfoca desde un ángulo distinto para llegar a un punto, ¿no? Y entonces es increíble, pero impresionante cómo esta multiculturalidad aporta todo lo que tú ves, todos los problemas que ves así de inmediato en una ciudad como Cancún. ¿Por qué no arreglan esto? ¿Por qué no han hecho nada acá? ¿Por qué yo haría esto? Que aparte no representan, no sé, ¿no? Exagerando, como construir una muralla china, ¿no? Es tantita voluntad nada más, ¿no? ¿Tú qué nos sugerirías para entrarle a este asunto de la participación? Pues yo creo que es algo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Me parece que es la clave. Este es un ejemplo de lo que para mí funciona como una inspiración. El por qué llegué aquí y el por qué a través de el teatro, Cocodrigo y otros personajes que viven en el manglar tienen una importante relevancia. Aquí tenemos bolsas de basura, envases de Coca-Cola y algunas otras cosas de unicel. Y simplemente remarcar que si no estuviera el manglar en este lugar, simplemente nosotros no estaríamos aquí. Esto es una pequeña muestra de lo que hemos estado haciendo. Pues primero que nada, un gran abrazo a Oscar por la invitación. Muchas gracias por esta iniciativa que me parece maravillosa, el darnos la oportunidad de decir lo que sentimos, lo que pensamos. Si esto pudiera generar en todos nosotros una chispa para poder sumarnos y empezar a cambiar nuestro lugar, a separar la basura, a saludar al vecino, a ceder el paso, a respetarnos entre nosotros.